Bienvenidos una vez más a su canal de salseo turco de confianza. Espero que estén listos para un cafecito virtual bien cargado y una buena dosis de drama, porque hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando por los pasillos de la farándula turca durante años, como un aroma persistente de café recién hecho. La supuesta relación secreta entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. ¿Existió realmente algo entre ellos? ¿Fue solo una fantasía colectiva, una ilusión tejida con los hilos del deseo de los fans? Prepárense porque vamos a explorar cada rincón de esta historia, desde los rumores iniciales hasta las supuestas pruebas, esas migajas de pan que dejaron en el camino, y las declaraciones, a menudo ambiguas, que alimentaron el fuego de la especulación. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, un océano de cotilleos donde las olas de la incertidumbre chocan constantemente contra las rocas de la duda, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros chismorreos jugosos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas, recién salido del horno del salseo turco. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus likes, sus compartidos, son el combustible que nos impulsa a seguir investigando, a escarbar en los archivos de la farándula y a traerles la mejor información, la más jugosa y la más explosiva. Ahora sí, manos a la obra. Arremanjémonos y empecemos a desentrañar este enigma. Vamos a hablar de Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Dos nombres que brillan con luz propia en el firmamento de las estrellas turcas. El galán por excelencia, el príncipe azul con una mirada que derrite el hielo glacial del Ártico, conocido por sus papeles en series icónicas como Medcezir, el thriller de acción, El Protector, y la nostálgica Yeşilçam. Ella, la belleza camaleónica, una actriz capaz de transformarse en cada personaje, reina de la pantalla en producciones de renombre como la ya mencionada Medcezir, el drama psicológico Fi, y la fantasía oscura Samaran. Ambos talentosos, exitosos y sobre todo objetos de deseo de miles de fans en todo el mundo. Un auténtico imán para la atención mediática. La chispa de los rumores se encendió, como ya muchos saben, durante su trabajo conjunto en la exitosísima serie Medcezir. El Big Bang del chismorreo. La química en pantalla era innegable, palpable, casi tangible. La conexión entre Yaman y Mira, los personajes que interpretaban, traspasaba la pantalla con una fuerza arrolladora y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Era imposible no notar la intensidad en sus miradas, ese intercambio silencioso de emociones, la naturalidad en sus interacciones, como si fueran dos piezas de un mismo rompecabezas, y la forma en que se complementaban actuando, elevando la calidad de cada escena. Y claro, como suele suceder en estos casos, esa química en pantalla fue rápidamente interpretada como algo más profundo, algo más íntimo. Los fans, con su agudo sentido de la observación, ese sexto sentido que les permite detectar la más mínima señal, comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada furtiva, cada sonrisa que compartían fuera del set de grabación. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías elaboradas, de montajes fotográficos y vídeos que alimentaban la fantasía de un romance real, de una historia de amor digna de un cuento de hadas moderno. Almohadilla Aser, almohadilla Yaman Mira real, almohadilla el amor existe eran solo algunos de los hashtags que inundaban Twitter e Instagram. Pero, ¿qué había de cierto en todo esto? Ahí es donde la historia se pone realmente interesante, donde la trama se complica y las piezas del puzzle se vuelven más difíciles de encajar. Oficialmente nunca hubo una confirmación de ninguna de las partes. Tanto Atay como Serini siempre mantuvieron una postura profesional y discreta, negando cualquier vínculo romántico más allá de la amistad, el compañerismo laboral y el respeto mutuo. Una muralla de silencio que solo sirvió para aumentar la curiosidad del público. Sin embargo, las sombras del misterio se alargaron como la noche invernal, gracias a una serie de coincidencias que no pasaron desapercibidas para los más observadores, para aquellos detectives aficionados que escudriñaban cada movimiento de las dos estrellas. Por ejemplo, se les vio en los mismos lugares, a veces en compañía de amigos en común, en fiestas y eventos sociales, pero también en situaciones que podrían interpretarse como citas discretas, cenas en restaurantes apartados, paseos por la playa al atardecer. Y las fotos y vídeos que surgieron de estas coincidencias, a menudo borrosas y tomadas a distancia, se viralizaron rápidamente, alimentando aún más la especulación y encendiendo la llama del rumor.
Además, algunos medios de comunicación turcos, siempre ávidos de exclusivas y dispuestos a todo por una buena historia, publicaron reportajes en los que afirmaban tener fuentes cercanas a la pareja, personas de su círculo íntimo, que confirmaban la existencia de un romance secreto. Estas fuentes anónimas, protegidas bajo el anonimato, describían encuentros clandestinos, escapadas románticas a lugares paradisíacos y hasta planes de futuro juntos, la compra de una casa en las afueras de Estambul, la idea de formar una familia. Pero como siempre hay que tomar estas informaciones con pinzas, ya que muchas veces se basan en rumores infundados, en interpretaciones erróneas y en el simple deseo de generar polémica. Pero lo que realmente encendió la mecha del drama, lo que hizo explotar la bomba del salseo, fue la relación de Serenay con Kerem Bürsin, otro galán de la farándula turca, que comenzó poco después de finalizar Medcezir. Muchos fans, aquellos que apostaban fervientemente por el romance entre Atay y Serenay, interpretaron esta relación como una estrategia elaborada, una cortina de humo para desviar la atención del supuesto romance con Atay. Algunos incluso llegaron a acusar a Kerem de ser un tapadera, un actor contratado para interpretar el papel de novio y ocultar la verdadera historia. Esta teoría conspirativa, por supuesto, nunca fue probada y carecía de fundamento sólido, pero generó un debate apasionado y encendido en las redes sociales, dividiendo a los fans en dos bandos irreconciliables. Los defensores del romance entre Atay y Serenay argumentaban que la relación con Kerem era forzada, poco natural, y que la verdadera química, la chispa auténtica, estaba entre ellos dos. Y la ruptura de Serenay y Kerem, años después, tras una relación aparentemente idílica, solo sirvió para alimentar aún más esta teoría, para reavivar la llama de la esperanza entre aquellos que creían en el amor entre Yaman y Mira. Por supuesto, también hay que considerar la perspectiva de los involucrados, ponerse en sus zapatos y tratar de entender sus motivaciones. Tanto Atay como Serenay son personas muy reservadas, celosas de su intimidad, que siempre han protegido su vida privada de la intromisión de los medios y la curiosidad del público. Es comprensible que no quisieran exponer una relación sentimental, por incipiente que fuera, a la vorágine de los medios de comunicación, a la opinión pública y a la presión constante de los fans. Además, la presión de los fans con sus expectativas y exigencias puede ser abrumadora y puede afectar negativamente una relación, llevándola al fracaso antes de que tenga la oportunidad de florecer. También es importante recordar que la química en pantalla, esa magia que se crea entre dos actores, no siempre se traduce en una relación real. Los actores son profesionales altamente capacitados que saben cómo crear personajes, cómo meterse en su piel y cómo transmitir emociones convincentes. Su trabajo es hacernos creer que están enamorados, que se aman con pasión, aunque en la vida real no haya nada más que amistad, respeto y admiración mutua. Entonces, ¿qué pasó realmente entre Atay Ulusoy y Serenay Sarkaya? La pregunta del millón, la incógnita que sigue sin respuesta. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, a menos que alguno de los dos decida romper su silencio y revelar la verdad. A falta de una confirmación oficial, solo podemos basarnos en rumores, especulaciones, coincidencias fortuitas y en la interpretación subjetiva de los hechos, que pueden analizarse y entenderse de muchas maneras diferentes. Quizás si hubo un romance secreto, una historia de amor fugaz, que nunca llegó a florecer por las circunstancias, por la presión mediática o por la propia indecisión de los protagonistas. Quizás solo fueron buenos amigos, compañeros de trabajo con una química innegable, que supieron aprovechar esa conexión para crear personajes memorables. O quizás todo fue una fantasía colectiva, una ilusión compartida, alimentada por la pasión desbordante de los fans y la habilidad de los medios para crear historias donde no las hay. La verdad, como suele suceder en estos casos, se encuentra en un punto intermedio, difuminada entre la realidad y la ficción, envuelta en un halo de misterio. Lo que sí es innegable, lo que nadie puede discutir, es el impacto que tuvo su relación en Medcezir. La serie catapultó sus carreras a la fama internacional, los convirtió en ídolos de masas y los consolidó como dos de los actores más talentosos y populares de Turquía. Y su química en pantalla, su conexión mágica, sigue siendo recordada y admirada por miles de fans en todo el mundo, que sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla, interpretando otra historia de amor inolvidable. Y ahora, quiero saber su opinión, quiero conocer sus teorías y sus especulaciones. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Atay y Serenay? ¿O creen que todo fue una exageración de los medios y los fans, una simple estrategia de marketing para aumentar la popularidad de la serie? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan.
Me encanta leer sus teorías, sus opiniones y sus puntos de vista. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en esta nueva aventura chismosa, por sumergirse conmigo en este mar de salseo turco. Espero que hayan disfrutado este viaje por los pasillos de la farándula, que se hayan divertido con mis especulaciones y que hayan saciado su sed de chismorreo. No olviden darle like a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos, para que ellos también puedan disfrutar de esta historia jugosa. Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias jugosas preparadas para ustedes, secretos inconfesables, escándalos explosivos y romances prohibidos. Nos vemos en el próximo chismorreo. Adiós, mis chismosos favoritos.